Le doy la bienvenida. Se aproxima el tiempo para celebrar el nuevo año jubilar, el próximo 2025, cuyo lema se titulará Peregrinos de la Esperanza. El jubileo será, pues, una oportunidad para retomar el camino de la confianza y mirar con ojos renovados el futuro que nos espera, haciendo cada uno su parte. Peregrinos de la Esperanza. Por ahora vamos a adentrarnos haciendo lecturas del documento pontificio Manual de las Indulgencias, para que conozcamos las distintas formas y condiciones para ganar indulgencias, bien sea parciales o totales. Iniciemos. Liturgia Papal, Manual de Indulgencias. Penitenciaría Apostólica, Decreto, cuarta edición, Enchiridion Indulgentiarum. Los méritos de valor infinito de Jesús divino, Redentor del género humano, y los méritos de la Santísima Virgen María y de todos los santos que dimanan sobreabundantemente de los de Jesús, todos los cuales constituyen el indefectible tesoro de la Iglesia de Cristo, han sido confiados a esta en virtud de la potestad de atar y desatar que el mismo fundador de la Iglesia confirió a Pedro y a los otros apóstoles, y a través de ellos a sus sucesores, el sumo pontífice y los obispos, para que sean aplicados en remisión de los pecados y de sus consecuencias. Este perdón de los pecados se lleva a cabo de modo principal y cuando se trata del pecado mortal de modo necesario mediante el sacramento de la reconciliación. Sin embargo, incluso perdonado el pecado mortal y por necesaria conexión redimida, la pena eterna que esta culpa merece, y perdonando también el pecado leve o venial, el pecador perdonado puede necesitar una purificación ulterior, es decir, puede ser deudor de una pena temporal que ha de satisfacer en la vida terrena o la otra vida, es decir, en el purgatorio. Del tesoro admirable de la Iglesia mencionado anteriormente, fluye la indulgencia que permite remitir aquella pena temporal. La doctrina de la fe sobre la indulgencia y la práctica laudable de esta confirman los misterios tan profundamente consoladores del cuerpo místico de Cristo y de la comunión de los santos, y con gran eficacia contribuyen a la consecución de la santidad. Sobre este tema ha tratado de manera excelente el sumo pontífice Juan Pablo II en la bula Incarnationis Mysterium de convocación del Gran Jubileo. De acuerdo con esta doctrina, la penitenciaría apostólica aprovecha la ocasión del inminente inicio del Sagrado Jubileo y de la difusión por todo el orbe católico de la mencionada bula para proceder de nuevo, por cuarta vez, a la publicación de Enchiridion Indulgentiarum, según la edición típica del día 29 de junio de 1968, que fue redactada de acuerdo con las normas establecidas por la Constitución Apostólica Indulgentiarum Doctrina. En esta nueva edición no se han modificado los principios sobre las indulgencias, pero se han revisado algunas normas para adecuarlas a los documentos recientemente emanados de la sede apostólica. Las concesiones, sin embargo, se han reagrupado siguiendo un criterio sistemático, de tal manera, las concesiones o permisos, sin embargo, se han reagrupado siguiendo un criterio sistemático, de tal manera que su número no ha disminuido, pero la lista de ellas ha resultado más breve. La razón por la cual se han seleccionado las diversas concesiones o permisos es el fomento del afecto piadoso de la caridad en cada uno de los fieles cristianos y en toda la comunidad eclesial. Así, en primer lugar,
Se ha incorporado una cuarta concesión general con la cual se otorga indulgencia al testimonio explícito de la fe que se da en determinadas circunstancias de la vida cotidiana. Las restantes concesiones nuevas tienen como objetivo reforzar los fundamentos de la vida cristiana: consagración de las familias, la comunión en la plegaria de la Iglesia Universal, participación fructuosa en los días dedicados universalmente a alguna finalidad religiosa o en la semana de la oración para la unidad de todos los cristianos, y el culto debido a Jesucristo presente en el Santísimo Sacramento con su procesión eucarística. Además, se presentan con más extensión algunas de las concesiones ya publicadas, por ejemplo, la que se refiere al rezo del Rosario Mariano o a la recitación del himno Acatistos, que se recita de pie, a las celebraciones jubilares de las ordenaciones, a la lectura de la Sagrada Escritura o a la visita de los lugares sagrados. En esta edición del Enchiridion se hace referencia con frecuencia a la facultad de las asambleas episcopales para las iglesias orientales, según sus propios estatutos, para la Iglesia Latina de acuerdo con el Canon 447 del Código de Derecho Canónico, en lo tocante a las listas de plegarias más difundidas en el propio territorio, y de hecho, el número de plegarias consignadas en el Enchiridion ha sido aumentado considerablemente, principalmente el número de aquellos que pertenecen a la tradición oriental. Por el presente decreto, se declara auténtico el texto que sigue y se ordena que sea considerado oficial por autoridad del Sumo Pontífice, según se indicó a los responsables de la Penitenciaría Apostólica en la audiencia que les fue concedida el día 5 de julio de 1999. En esta penitenciaría, por su parte, en armonía con los deseos del Santo Padre, hace votos para que los fieles cristianos, animados por la doctrina y el celo pastoral de los sagrados pastores, por la práctica de las sagradas indulgencias, se apliquen con instinto afecto religioso del Espíritu a acrecentar su piedad para gloria de la Santísima Trinidad. No obstante, cualquier cosa en contra, dado en Roma, desde la misma Penitenciaría Apostólica, el día 16 de julio de 1999, conmemoración de la Santísima Virgen del Carmen. Guillermo Wakefield, Cardenal Baum, Penitenciario Mayor. Luis de Magistris, Obispo titular de Nova Regente.